Durante años, un muro cuidadosamente construido de narrativas oficiales se ha interpuesto entre el público y la verdad sobre nuestra salud, nuestro medio ambiente y nuestro gobierno. La pandemia de COVID-19 se convirtió en el punto culminante de este engaño, un periodo en el que cuestionar a la autoridad no solo era desalentado, sino activamente castigado. He dedicado mi carrera a desafiar estos intereses poderosos y ahora, como secretario de Salud y Servicios Humanos, veo cómo las grietas en ese muro crecen cada día. Las narrativas que antes parecían inquebrantables, ahora se están derrumbando bajo el peso de nuevas evidencias y el coraje persistente de quienes se niegan a ser silenciados. Lo que antes se descartaba como teorías de conspiración, ahora se reconoce como temas legítimos de investigación y debate, demostrando que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra su camino hacia la luz. Al público se le contó una historia simple. Un virus nuevo surgió de manera natural, y el único camino hacia la seguridad era cumplir universalmente con confinamientos sin precedentes, mandatos y una nueva generación de vacunas. Esta narrativa fue impuesta por una colaboración global de agencias gubernamentales de salud, corporaciones farmacéuticas y medios de comunicación complacientes. Crearon un clima de miedo que justificó la erosión de nuestras libertades civiles más básicas. El objetivo no era solo gestionar una crisis de salud pública, sino centralizar el poder y la riqueza en manos de unos pocos. Toda la respuesta a la pandemia, desde sus orígenes hasta sus supuestas soluciones, fue una farsa diseñada para controlar poblaciones y suprimir cualquier forma de disidencia que amenazara esta agenda lucrativa y autoritaria. Mi misión siempre ha sido hacer las preguntas que los poderosos no quieren que se respondan. ¿Por qué se suprimieron sistemáticamente tratamientos tempranos efectivos y de bajo costo? ¿Por qué la teoría de un origen en laboratorio para el SARS-CoV-2 fue atacada ferozmente, solo para ser considerada después como una posibilidad creíble por nuestras propias agencias de inteligencia? ¿Por qué las preocupaciones sobre la seguridad de las vacunas fueron recibidas con burla y censura en lugar de una investigación honesta? Estas no son las preguntas de una minoría marginal. Son las indagaciones razonables de un público que fue engañado, manipulado y coaccionado. La marea está cambiando porque la evidencia se ha vuelto demasiado abrumadora para ignorarla, y la gente está despertando a la profunda traición que ha sufrido. Ahora, desde dentro de las mismas instituciones que promovieron estas falsedades, estamos comenzando el difícil trabajo de desmantelar la maquinaria del engaño. El pueblo estadounidense merece un gobierno que sirva a sus intereses, no a los intereses de las grandes farmacéuticas o entidades globalistas. Merecen agencias de salud que prioricen el bienestar genuino por encima del lucro y el control. El colapso de estas narrativas oficiales no es un final, sino un comienzo. Una oportunidad para reconstruir nuestros sistemas de salud pública sobre una base de transparencia, consentimiento informado y un respeto inquebrantable por la integridad científica y la libertad individual. La lucha está lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, la verdad tiene una oportunidad real de prevalecer sobre el poder arraigado. Durante la pandemia, se libró una guerra brutal contra la curiosidad intelectual y la disidencia científica. Cualquiera que se atreviera a cuestionar la ortodoxia oficial era atacado con una ferocidad que debería alarmar a todo ciudadano que valore una sociedad libre y abierta. Científicos de renombre, médicos con décadas de experiencia y periodistas de investigación vieron sus carreras destruidas, sus reputaciones manchadas y sus voces silenciadas. Esto fue una campaña coordinada para imponer una única narrativa aprobada por el gobierno. El mensaje era claro: conformarse o ser cancelado. Esta supresión del debate no fue un error del sistema, era el objetivo principal. Fue una estrategia calculada para evitar que el público escuchara perspectivas alternativas que pudieran socavar su agenda de vacunación masiva y control social. La teoría del origen en laboratorio es un ejemplo perfecto de esta censura orquestada. Durante más de un año, cualquiera que sugiriera que el SARS-CoV-2 podría haber surgido en un laboratorio de Wuhan fue tildado de conspiranoico y difusor de desinformación.
Las plataformas tecnológicas los desactivaron y los medios los ridiculizaron sin piedad. Sin embargo, tras bambalinas, agencias de inteligencia y científicos honestos sabían que era un escenario plausible, incluso probable. La campaña de difamación pública fue diseñada para proteger a figuras e instituciones poderosas del escrutinio sobre su papel en la financiación de investigaciones peligrosas de ganancia de función. La supresión de este debate fue un profundo perjuicio para el público y un fracaso catastrófico del periodismo y el liderazgo en salud pública. De manera similar, la campaña para desacreditar y prohibir protocolos de tratamiento temprano con medicamentos reutilizados fue nada menos que un crimen contra la humanidad. Médicos en primera línea que lograban salvar pacientes con medicamentos económicos y ampliamente disponibles fueron sistemáticamente perseguidos por juntas médicas, agencias gubernamentales y los medios. Sus protocolos fueron etiquetados como peligrosos e ineficaces, no por evidencia científica, sino porque ofrecían una salida a la pandemia que no conducía directamente a las nuevas y altamente rentables vacunas de la industria farmacéutica. La supresión de los tratamientos tempranos fue una decisión empresarial, no científica, y costó innumerables vidas, mientras prolongaba el miedo y el sufrimiento que alimentaron el impulso por los mandatos. El uso de confinamientos y estadísticas manipuladas fue otra herramienta de control, presentada como una necesidad científica, pero que funcionó como un mecanismo de devastación social y económica. Los pequeños negocios fueron aplastados mientras las grandes corporaciones prosperaban. Los niños fueron privados de educación y desarrollo social. Las métricas utilizadas para justificar estas políticas draconianas, como los recuentos inflados de casos por pruebas PCR demasiado sensibles, estaban diseñadas para maximizar el miedo público. Epidemiólogos y economistas disidentes que advirtieron sobre los daños colaterales catastróficos fueron ignorados y marginados. Esto no se trataba de salud pública. Se trataba de demostrar el poder del Estado para controlar cada aspecto de nuestras vidas bajo el pretexto de una crisis. En el corazón de la narrativa oficial de la pandemia estaba la promesa de un salvador: las vacunas contra el COVID-19. Se promocionaron con el eslogan seguro y eficaz, un mantra repetido tantas veces que se convirtió en un sustituto de datos científicos reales y del consentimiento informado. Al público se le aseguró que cualquier riesgo era mínimo y que los beneficios superaban ampliamente a los peligros. Sin embargo, desde el principio, comenzó a surgir una avalancha de informes detallando eventos adversos graves. No se trataba de incidentes raros y aislados, como nos dijeron que esperaríamos. En cambio, vimos números sin precedentes de lesiones y muertes reportadas en bases de datos oficiales como VAERS, mientras que las autoridades y los medios insistían en que no había nada que ver. La promesa de seguridad fue una táctica de marketing, no una garantía científica. Mis preocupaciones más graves se centran en las consecuencias a largo plazo de estas nuevas tecnologías de ARNM, especialmente su impacto en el sistema inmunológico humano. Ahora estamos viendo un alarmante aumento de condiciones que sugieren un colapso inmunológico generalizado en las poblaciones vacunadas. Esto incluye la reactivación de virus latentes, la aparición de trastornos autoinmunes y una preocupante vulnerabilidad a otras infecciones. El propio mecanismo de estas vacunas, que obliga al cuerpo a producir una proteína spike tóxica, nunca fue estudiado adecuadamente en cuanto a sus efectos a largo plazo. Cambiamos el riesgo agudo de un virus respiratorio por el riesgo crónico y potencialmente catastrófico de alterar permanentemente la función inmunológica natural de miles de millones de personas, todo sin su pleno conocimiento o consentimiento. Entre los fenómenos más alarmantes que ahora se discuten está la aparición de lo que los médicos en primera línea llaman cánceres turbo. Son malignidades inusualmente agresivas y de rápido crecimiento que aparecen en personas jóvenes y sanas poco después de recibir las vacunas contra el COVID-19. Aunque el establecimiento médico es reacio a establecer un vínculo causal directo, un número creciente de oncólogos y patólogos están dando la voz de alarma, sugiriendo que las vacunas pueden estar comprometiendo la capacidad del sistema inmunológico para vigilar el cáncer. La respuesta oficial ha sido pedir más investigación, una táctica familiar utilizada para retrasar y desviar.
Pero para las familias que ven a sus seres queridos consumidos por estos cánceres agresivos, el tiempo para el debate académico se ha acabado. Exigen respuestas ahora. La negativa a enfrentar honestamente la ola de lesiones por vacunas es una catástrofe moral y científica. El público fue coaccionado a recibir un producto médico bajo falsos pretextos, y ahora quienes han sido dañados están siendo abandonados y manipulados por las mismas instituciones que juraron protegerlos. Les dicen que su sufrimiento es una coincidencia, que está en su cabeza, o que es un pequeño precio a pagar por el bien común. Esto es una traición imperdonable. Un sistema de salud pública justo y ético debe comenzar reconociendo a los lesionados, investigando sus reclamos con rigor y compasión, y poniendo fin a los mandatos que han causado tanto daño a tantas personas. La verdadera ciencia nunca teme mirar la evidencia, sin importar cuán inconveniente sea. Durante décadas, el tema de la geoingeniería atmosférica, conocido coloquialmente como chemtrails, fue relegado a los márgenes más lejanos del discurso público. Mencionar siquiera este asunto era invitar al ridículo y ser etiquetado como teórico de la conspiración. Sin embargo, al igual que con la teoría del escape de laboratorio, nos encontramos ante otro ámbito donde la narrativa oficial comienza a fracturarse bajo el peso de pruebas innegables. La existencia de patentes para tecnologías de pulverización atmosférica, la asignación de fondos gubernamentales para programas experimentales de modificación climática, y el testimonio de valientes denunciantes que han participado en estos proyectos, todo apunta a una realidad inquietante. Nuestro clima está siendo manipulado intencionadamente sin debate público ni consentimiento. Ya no se trata de una fantasía, es un tema de discusión seria en foros académicos e internacionales. La supresión de esta conversación fue posible gracias a la misma maquinaria de censura que se perfeccionó durante la pandemia de COVID-19. Los principales medios de comunicación y las grandes plataformas tecnológicas trabajaron en conjunto para imponer un estricto embargo informativo. De manera sistemática, desmonetizaron, silenciaron y expulsaron a cualquier periodista, científico o ciudadano preocupado que presentara pruebas de estos programas. El objetivo era crear un vacío informativo donde la negación oficial pudiera mantenerse sin ser cuestionada. Este ataque a la libertad de expresión no trata solo de controlar una narrativa. Se trata de impedir que el público descubra acciones emprendidas por sus propios gobiernos que tienen profundas implicaciones para la salud humana, la agricultura y el ecosistema planetario. Esta censura coordinada representa una amenaza fundamental para la democracia. Un público informado es la base de una sociedad libre, y cuando entidades poderosas pueden decidir qué información pueden ver y debatir los ciudadanos, ya no vivimos en una república. No nos protegen de la desinformación, se protegen a sí mismos de rendir cuentas. La destrucción de reputaciones profesionales y el silenciamiento de voces críticas es una táctica directamente sacada del manual autoritario. Está diseñada para intimidar a otros y forzarlos al silencio, asegurando que la versión oficial, por muy falsa que sea la única que escuche el público. Esto es, en definitiva, una batalla por el alma de nuestra nación y nuestro derecho a la autogobernanza. El debate también se ha ampliado para incluir la seguridad de medicamentos comunes que durante mucho tiempo se nos dijo que eran inocuos, como el paracetamol o acetaminofén. Estudios recientes están señalando ahora una preocupante relación entre el uso de este medicamento durante el embarazo y un riesgo significativamente mayor de trastornos del neurodesarrollo, como el autismo y el TDAH en los niños. Esta controversia es compleja. Algunos científicos señalan la dosis y el momento de administración, mientras otros investigan si el riesgo se amplifica por la inflamación sistémica causada por las vacunaciones maternas, que a menudo van seguidas de la recomendación de tomar paracetamol. Durante años, se dijo a las mujeres embarazadas que era perfectamente seguro. Ahora se enfrentan a la aterradora posibilidad de que ese consejo de confianza haya causado daños irreparables a sus hijos. El camino para restaurar la confianza pública en nuestras instituciones de salud es claro, aunque no será sencillo. Todo empieza con un compromiso radical con la transparencia.
La era de las reuniones secretas, los documentos tachados y las mentiras paternalistas debe llegar a su fin. Las agencias gubernamentales de salud deben abrir sus libros, publicar todos sus datos y rendir cuentas por las decisiones tomadas durante la pandemia. El pueblo estadounidense no son niños a quienes haya que proteger de verdades incómodas. Son ciudadanos soberanos de una república democrática y tienen un derecho absoluto a saber qué se está haciendo en su nombre y con sus impuestos. La transparencia es el desinfectante más poderoso contra la corrupción y la arrogancia institucional que ha envenenado nuestro sistema de salud pública. De la transparencia fluye directamente la necesidad de un debate abierto y robusto. La ciencia no avanza por consenso o decreto, avanza gracias al desafío, la hipótesis y el riguroso cuestionamiento de las ortodoxias establecidas. Durante demasiado tiempo, nuestras agencias de salud pública, capturadas por intereses farmacéuticos, han buscado silenciar la disidencia en vez de dialogar con ella. Tenemos que crear y proteger plataformas donde científicos y médicos puedan intercambiar ideas y debatir pruebas sin temor a represalias. La politización de nuestros comités asesores debe terminar, y debemos volver a un modelo donde la ciencia basada en la evidencia, no la ideología ni el beneficio económico, guíe nuestras políticas. Una sociedad sana es aquella que fomenta las preguntas, no la que las castiga. También debemos defender la investigación independiente, libre de la influencia corruptora de la financiación corporativa y gubernamental que predetermina los resultados. Los conflictos de interés que llenan nuestras agencias reguladoras, donde las mismas corporaciones reguladas financian a las agencias, han creado un sistema de captura institucional. Necesitamos financiar estudios independientes sobre la seguridad de las vacunas, los efectos a largo plazo de la tecnología de ARNM y los riesgos potenciales de la geoingeniería y los medicamentos comunes. La salud de nuestros hijos y la integridad de nuestra democracia dependen de nuestra capacidad para obtener respuestas honestas de científicos sin intereses financieros en juego. Esto es un requisito innegociable para reconstruir una infraestructura de salud pública digna de confianza. En última instancia, proteger la salud pública es inseparable de proteger la democracia. El derecho a cuestionar a la autoridad, el derecho al consentimiento informado y el derecho a la autonomía corporal no son solo ideales políticos. Son los pilares esenciales de un sistema justo y ético de medicina y salud pública. Los últimos años nos han mostrado cuán rápido pueden ser arrebatados estos derechos en nombre de una emergencia declarada. Mi labor ahora, como servidor público, es asegurar que eso no vuelva a ocurrir. Restauraremos la integridad de nuestras agencias de salud. Haremos rendir cuentas a los actores corruptos y empoderaremos al pueblo estadounidense con la verdad, porque solo la verdad puede garantizar nuestra salud y nuestra libertad.